Nunca olvidaré el silencio que se instaló en esa sala de juntas. Era un martes por la mañana, 8:30 en punto. Yo había llegado 15 minutos antes, como siempre. Llevaba mi carpeta con los reportes mensuales de inventario, los mismos que había preparado durante los últimos 6 años sin un solo error significativo. Me senté en mi lugar habitual, a la mitad de la mesa, entre el director de operaciones y la gerente de recursos humanos. Saludé con una sonrisa. Algunos respondieron. Otros ni siquiera levantaron la vista. Debí haberlo notado entonces. La junta comenzó normal. El director general habló sobre las ventas del trimestre. Luego pasaron finanzas. Y ahí fue cuando todo cambió. El director financiero nuevo, un hombre llamado Ricardo que llevaba apenas 4 meses en la empresa, se puso de pie. Tenía una presentación lista. Proyectó una serie de gráficas en la pantalla grande. Números. Columnas. Porcentajes en rojo. Como pueden ver, dijo con una voz firme, casi teatral, hay discrepancias importantes entre nuestras proyecciones financieras y los reportes de inventario que hemos recibido durante el último año. Sentí que algo se movía en mi estómago. Mis reportes. Estaba hablando de mis reportes. Estas inconsistencias, continuó, han generado errores en nuestras proyecciones de flujo de caja. Hemos sobreestimado nuestra capacidad de inversión. Y todo apunta a que los números del inventario han sido inflados. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Inflados. Miré a mi alrededor. Algunos miembros de la junta me observaban de reojo. Otros estudiaban la pantalla como si les fuera la vida en ello. El director general frunció el ceño. ¿Inflados?, preguntó. ¿Estás diciendo que hay un error en los reportes de inventario? Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Ricardo me miró directamente. Por primera vez en 4 meses, sus ojos se clavaron en los míos con algo que no era cortesía profesional. Era acusación. No estoy hablando de un error, dijo. Estoy hablando de manipulación intencional de datos. Los números que hemos recibido del departamento de inventario no coinciden con la realidad. Y eso ha costado a esta empresa proyecciones equivocadas, decisiones mal informadas y pérdidas potenciales que todavía estamos calculando. El aire se volvió denso. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Manipulación. Intencional. Mis manos empezaron a sudar. Perdón, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Estás sugiriendo que yo manipulé reportes? Ricardo no dudó. No estoy sugiriendo nada. Estoy presentando hechos. Los números que enviaste no corresponden con nuestras auditorías internas. Y cuando revisé los archivos, encontré patrones que sugieren ajustes deliberados para ocultar faltantes. ¿Qué faltantes?, pregunté. Cada reporte que he enviado ha sido verificado. Cada cifra tiene respaldo documental. Cada. Suficiente, interrumpió el director general. Esto es serio. Ricardo, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? Ricardo asintió y pasó a la siguiente diapositiva. Ahí estaban mis reportes. Mis firmas. Mis cifras. Pero al lado, había otros números. Diferentes. Más bajos. Estas son las cifras reales según nuestro sistema, dijo. Y estas, señaló mis reportes, son las que ella ha estado enviando. Como pueden ver, hay una diferencia sistemática. Mes tras mes. Durante más de un año. Yo sentía que el piso se movía bajo mis pies. Eso no tiene sentido, dije. Esas cifras no son del sistema. Yo extraigo mis datos directamente del sistema que tú supervisas, interrumpió Ricardo. Un sistema al que tú tienes acceso completo. Un sistema que tú, convenientemente, controlas. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era expectante. Era condenatorio. Yo creo que necesitamos hacer una pausa, dijo la gerente de recursos humanos. Esto requiere una investigación formal. Estoy completamente de acuerdo, dijo el director general. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Desconfianza.
Necesitamos aclarar esto. Hoy mismo. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía qué más hacer. Pueden investigar lo que quieran, dije. Mis reportes son exactos. Cada uno de ellos. Eso lo veremos, dijo Ricardo. Y en ese momento, mientras todos me miraban como si ya hubieran decidido que era culpable, entendí algo. Esto no era un malentendido. Esto era una emboscada. Me habían llamado a esa junta para destruirme públicamente. Y alguien había planeado cada segundo de ello. Para entender por qué esto era tan absurdo, necesito explicar qué hacía realmente en esa empresa. Yo no era una empleada cualquiera. No estaba en un cubículo procesando números sin contexto. Era la supervisora de inventario de una cadena de retail con 17 tiendas en 5 estados. Bajo mi sistema trabajaban 320 personas. Cada una de ellas escaneaba, registraba, movía y reportaba productos todos los días. Y yo era responsable de que cada pieza de ese rompecabezas funcionara. Llevaba 11 años en esa empresa. Había empezado como asistente de inventario en una sola tienda. Aprendí el sistema desde abajo. Conocía cada almacén, cada proceso, cada software. Cuando la empresa empezó a expandirse, yo ya sabía cómo escalar el sistema sin perder precisión. Me ascendieron. Me dieron más responsabilidad. Y durante 6 años completos, mis reportes habían sido utilizados para tomar decisiones de millones de dólares. Jamás hubo un problema. Cada mes, yo generaba un reporte consolidado que incluía el inventario total de las 17 tiendas. Ese reporte no era un documento cualquiera. Era el resultado de un proceso meticuloso. Primero, cada tienda hacía su conteo. Luego, mis coordinadores regionales verificaban las cifras. Después, yo cruzaba esos números con las ventas, las entregas y las transferencias entre tiendas. Finalmente, comparaba todo con el sistema central. Si había una diferencia de más del 0,5%, yo investigaba. Personalmente. Podía ser un error de escaneo. Podía ser un producto dañado que no se reportó. Podía ser un robo. Pero yo siempre encontraba la causa. Siempre documentaba. Siempre corregía antes de enviar el reporte final. Y aquí está la parte importante. Cada uno de esos reportes pasaba por el director financiero antes de llegar a la junta directiva. Durante años, ese director había sido un hombre llamado Alberto. Él revisaba mis cifras, las aprobaba y las incluía en sus proyecciones financieras. Nunca hubo un problema. Nunca hubo una pregunta. Porque mis números eran sólidos. Pero Alberto se jubiló hace 6 meses. Y llegó Ricardo. Ricardo venía de una empresa de tecnología. No tenía experiencia en retail. No entendía cómo funcionaba el inventario físico. Para él, todo era software y algoritmos. Me lo dijo en nuestra primera reunión. Necesitamos modernizar esto, dijo, señalando mis reportes en Excel. Esto parece de los 90. Le expliqué que el formato no importaba. Lo que importaba era la precisión. Le mostré cómo verificaba cada número. Cómo cruzaba datos. Cómo auditaba discrepancias. Él pareció aburrido. Sí, está bien. Pero necesito que uses nuestro nuevo tablero de análisis. Voy a mandarte el acceso. Ese tablero era un desastre. Tomaba datos del sistema central, pero no consideraba las transferencias entre tiendas. No incluía productos en tránsito. No diferenciaba entre inventario disponible e inventario comprometido. Le dije todo esto. Le mostré ejemplos de cómo sus cifras no coincidían con la realidad física. El sistema está bien, dijo. Lo que necesitas es aprender a usarlo correctamente. Desde ese momento, empezamos a chocar. Yo seguía enviando mis reportes como siempre. Él los aprobaba, pero siempre con comentarios pasivo-agresivos. Recibido, aunque sigo sin ver por qué no usas el tablero. Oh, aprobado, pero esto sería más eficiente con las herramientas correctas. Yo lo ignoraba. Porque mis números eran correctos. Y él los aprobaba. Cada mes. Sin falta. Hasta ese martes en la sala de juntas. Lo que nadie veía, lo que nadie entendía realmente, era cuánto dependía la empresa de mi trabajo.
Cuando un gerente de tienda decía que necesitaba más producto, era mi reporte el que determinaba si realmente lo necesitaba o si solo estaba mal administrando su stock. Cuando finanzas quería saber cuánto capital estaba atado en inventario, eran mis cifras las que usaban. Cuando planeaban abrir una tienda nueva, yo les decía cuánto inventario inicial necesitaban. Yo era la columna vertebral invisible de esa operación. Y ahora me estaban acusando de ser su cáncer. Después de la junta, me escoltaron a mi oficina. No literalmente, pero la gerente de recursos humanos caminó conmigo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El mensaje era claro: ya no eras de fiar. Vamos a revisar tus archivos, dijo cuando llegamos a mi puerta. Necesito que me des acceso completo a tu correo, a tus documentos compartidos y al sistema de inventario. Claro, dije. No tengo nada que ocultar. Ella asintió, pero no me creyó. Lo vi en sus ojos. Mientras tanto, te vamos a pedir que trabajes desde casa. Solo hasta que aclaremos todo esto. Trabajar desde casa. El eufemismo corporativo para suspendida sin decirlo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No lo sé. Unos días. Tal vez una semana. Entendido. Empaqué mis cosas. Mi taza de café. La foto de mi familia. Mi cuaderno de notas. La gerente me observaba como si fuera a robar algo. Cuando salí del edificio, sentí que todos me miraban. Probablemente no era cierto. Probablemente nadie sabía lo que había pasado todavía. Pero yo sentía cada mirada como un juicio. Llegué a mi casa al mediodía. Me senté en la mesa del comedor. Y entonces, por primera vez en horas, pude pensar con claridad. Ricardo me había acusado de manipular reportes. Pero no tenía sentido. Mis reportes eran verificables. Cada número tenía una fuente. Cada fuente tenía documentación. Si realmente hubiera un problema, las auditorías externas lo habrían detectado. Las auditorías externas. Me levanté de golpe. Cada año, la empresa contrataba una firma de auditoría externa para revisar nuestras finanzas. Parte de esa auditoría incluía verificar el inventario. Ellos mandaban auditores a las tiendas. Hacían conteos físicos aleatorios. Comparaban sus resultados con mis reportes. Y durante 5 años consecutivos, mis reportes habían estado limpios. Fui a mi estudio. Saqué una caja del archivero. Ahí estaban. 5 años de informes de auditoría externa. Cada uno con un sello de aprobación. Cada uno verificando que mis cifras eran exactas dentro del margen de error aceptable. Si yo hubiera estado inflando números, estos auditores lo habrían encontrado. Era literalmente su trabajo. Pero había más. Abrí mi laptop. Entré a mi correo personal. Había hecho algo que muchos empleados hacen pero nadie admite. Había reenviado correos importantes a mi cuenta personal. No por desconfianza, sino por precaución. Porque había aprendido que en el mundo corporativo, los archivos desaparecen. Los sistemas se caen. Las versiones se pierden. Y ahí estaban. Docenas de correos de Ricardo. Correos donde él había recibido mis reportes. Correos donde él había respondido: aprobado. Recibido y aprobado para junta directiva. Procede con estos números. Cada mes. Durante 4 meses completos. Entonces entendí lo que estaba pasando. Ricardo había cometido un error. Un error grande. Probablemente había hecho proyecciones financieras equivocadas. Tal vez había prometido cosas a la junta que no podía cumplir. Y ahora necesitaba un chivo expiatorio. Yo era perfecta para eso. Una supervisora de nivel medio. Sin conexiones políticas en la empresa. Con un sistema anticuado que él podía culpar fácilmente. Pero había algo más. Algo que no me cuadraba. Volví a revisar las diapositivas que había mostrado en la junta. Las había fotografiado con mi celular antes de salir. Ahí estaban mis números y los números reales del sistema. Excepto que esos números reales no eran del sistema que yo usaba. Eran del tablero de análisis de Ricardo. El mismo tablero que yo le había dicho que estaba mal configurado. El mismo que no consideraba transferencias, productos en tránsito ni inventario comprometido. Él no había encontrado un error en mis reportes.
Había comparado mis reportes correctos con su sistema defectuoso. Y cuando no coincidieron, asumió que yo estaba mal. O peor. No lo asumió. Lo sabía. Y decidió acusarme de todos modos. Porque era más fácil destruir mi carrera que admitir que él no entendía cómo funcionaba el inventario. En ese momento, tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a defenderme con pánico. No iba a enviar correos desesperados pidiendo que me creyeran. Iba a dejar que cavara su propia tumba. Y yo iba a presentar la evidencia cuando ya no pudiera salir de ella. Los siguientes 3 días fueron extraños. Trabajaba desde casa, pero realmente no tenía trabajo que hacer. Me habían cortado el acceso al sistema de inventario mientras se investigaba. Mis coordinadores regionales me escribían mensajes confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Nos van a cambiar de supervisor. No sabía qué decirles. Así que decía la verdad, hay una investigación. Pronto se resolverá. Mientras tanto, preparé mi defensa. Organicé todos los informes de auditoría externa en un solo documento. 5 años. 5 aprobaciones limpias. Con cartas firmadas por los auditores certificando la exactitud de mis reportes. Imprimí todos los correos de Ricardo aprobando mis cifras. Los organicé cronológicamente. Febrero. Aprobado. Marzo. Aprobado. Abril. Aprobado. Mayo. Aprobado. Luego hice algo más. Solicité los registros del sistema. Legalmente, tenía derecho a acceder a mis propios archivos de trabajo. La empresa tardó 2 días en enviármelos, pero eventualmente llegaron. Y ahí fue donde encontré la bomba. Los reportes que Ricardo había mostrado en la junta, los que supuestamente eran mis cifras infladas, habían sido modificados. No por mí. Por él. Lo vi en los metadatos. Los archivos originales que yo había enviado tenían una fecha de creación y un autor. Yo. Pero los archivos que Ricardo había presentado en la junta tenían una fecha de modificación posterior. Y el autor de esa modificación era su usuario. Él había tomado mis reportes. Había cambiado algunos números. Y luego había presentado esas versiones alteradas como evidencia de mi manipulación. Sentí náuseas. Esto no era un malentendido. No era incompetencia. Era sabotaje deliberado. Imprimí todo. Cada metadato. Cada registro de cambio. Cada marca de tiempo. El jueves por la tarde, recibí una llamada de la gerente de recursos humanos. Hola. ¿Puedes venir mañana a las 10? Queremos reunirnos contigo. Claro, dije. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Hubo una pausa. Vamos a discutir los hallazgos de la investigación. Entendido. Ahí estaré. Esa noche casi no dormí. No por nervios. Sino por rabia. Había dedicado 11 años de mi vida a esa empresa. Había construido un sistema de inventario que funcionaba. Había entrenado a docenas de personas. Había resuelto crisis. Había trabajado fines de semana cuando nadie más quería hacerlo. Y ahora un hombre que llevaba 4 meses en la empresa, que no entendía nada de lo que yo hacía, me había acusado públicamente de fraude. Pero yo tenía algo que él no tenía. La verdad. Y evidencia irrefutable de ella. Llegué a la oficina el viernes a las 9:30. Llevaba una carpeta gruesa. Dentro estaban las auditorías, los correos, los metadatos. Todo. Me hicieron esperar en una sala de conferencias pequeña. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Finalmente, entraron. El director general. La gerente de recursos humanos. El abogado de la empresa. Ricardo no estaba. Gracias por venir, dijo el director general. Se veía cansado. Hemos completado nuestra revisión inicial. Y, bueno, hay algunos puntos que necesitamos aclarar contigo. Claro, dije. Pero antes de que empiecen, necesito mostrarles algo. Puse la carpeta sobre la mesa. Estos son 5 años de auditorías externas. Todas limpias. Todas verificando que mis reportes de inventario son exactos. Si yo hubiera estado inflando números como Ricardo afirmó, estos auditores lo habrían encontrado. No lo hicieron. Porque no había nada que encontrar.
El abogado tomó la carpeta. Empezó a hojearla. Esto también son correos, continué. Correos de Ricardo aprobando cada uno de mis reportes mensuales. Febrero, marzo, abril, mayo. Cada mes, él recibió mis cifras y las aprobó explícitamente para presentarlas a la junta directiva. La gerente de recursos humanos y el director general intercambiaron una mirada. Y esto, saqué el último documento, son los metadatos de los archivos que Ricardo mostró en la junta. Los archivos que supuestamente probaban que yo manipulé números. Excepto que si revisan las marcas de tiempo, verán que esos archivos fueron modificados después de que yo los envié. Y el autor de esas modificaciones es Ricardo. Silencio. El abogado estudió los metadatos. Luego miró al director general. Necesitamos verificar esto, dijo. Por favor, háganlo, dije. Revisen lo que quieran. Pero quiero que quede claro, yo no manipulé nada. Mis reportes son exactos. Siempre lo han sido. Y si alguien alteró números, no fui yo. El director general se frotó la cara. Vamos a necesitar unos días más. Tómense el tiempo que necesiten, dije. Pero mientras tanto, quiero que sepan que estoy considerando mis opciones legales. Fui acusada públicamente de fraude en una junta directiva. Mi reputación fue destruida frente a los líderes de esta empresa. Y ahora tengo evidencia de que esa acusación no solo era falsa, sino que fue fabricada deliberadamente. El abogado cerró la carpeta. Entendemos tu posición, dijo. Te vamos a contactar pronto. Salí de esa sala sabiendo que había ganado. Pero también sabiendo que algunas cosas no se podían deshacer. El lunes por la mañana recibí una llamada del director general. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz sonaba diferente. Más suave. Casi humilde. Claro. Hemos terminado la investigación. Y, quiero disculparme. Tenías razón. En todo. No dije nada. Solo esperé. Los archivos fueron modificados. Ricardo alteró tus reportes para que pareciera que habías inflado números. Cuando le preguntamos por qué, dijo que era para corregir lo que él creía que eran errores tuyos. Pero admitió que no te consultó. Y que no verificó si sus correcciones eran correctas. ¿Y? Pregunté. Fue despedido esta mañana. Le pedimos su renuncia el viernes. No la dio. Así que lo terminamos por causa justificada. Violación de políticas de integridad de datos. Sentí una satisfacción fría. No era alegría. Era justicia. ¿Y yo? Pregunté. Tú vuelves a tu puesto inmediatamente. Con una disculpa formal de mi parte y de la junta directiva. Y con un bono de compensación por el daño que esto te causó. ¿Un bono? Sí. Queremos que sepas que valoramos tu trabajo. Y que lamentamos profundamente lo que pasó. Debería haber sentido alivio. Debería haber dicho gracias y aceptado. Pero no lo hice. Aprecio la disculpa, dije. Pero necesito tiempo para pensar si quiero volver. Hubo una pausa larga. Lo entiendo, dijo finalmente. Tómate el tiempo que necesites. Colgué. Y en ese momento, supe que no iba a volver. No porque quisiera castigarlos. Sino porque algo se había roto. La confianza. El respeto. La certeza de que mi trabajo importaba. Me habían dejado sola en esa sala de juntas. Me habían mirado como si fuera una criminal. Y aunque ahora sabían la verdad, el daño estaba hecho. Actualicé mi perfil profesional esa misma tarde. No dije nada sobre la empresa. Solo actualicé mi experiencia y mis logros. 11 años supervisando inventario para una cadena de retail. 320 personas bajo mi sistema. 5 años de auditorías externas limpias. Las ofertas empezaron a llegar en 2 días. Una empresa de logística. Una cadena de supermercados. Una compañía de comercio electrónico. Pero la que me llamó la atención fue de un competidor directo de mi empresa actual. Una cadena de retail más grande. Con presencia en 12 estados. Me ofrecieron el puesto de vicepresidenta de operaciones de inventario. 40% más de salario. Equipo propio. Presupuesto para implementar el sistema que yo quisiera. ¿Por qué yo?, pregunté en la entrevista.
El vicepresidente ejecutivo sonrió. Porque hemos estado observando a tu empresa durante años. Y sabemos que la razón por la que su inventario funciona tan bien es por ti. Hemos intentado replicar su sistema. No pudimos. Necesitamos a alguien que realmente entienda esto. Y tú eres la mejor. Acepté la oferta 3 días después. Renuncié a mi antigua empresa por correo. Corto. Profesional. Sin drama. Después de 11 años de servicio, he decidido aceptar una nueva oportunidad profesional. Les deseo lo mejor. No mencioné a Ricardo. No mencioné la junta. No mencioné nada. Porque ya no importaba. El director general me llamó. Me pidió que reconsiderara. Me ofreció un aumento. Un ascenso. Es demasiado tarde, dije. Ya tomé mi decisión. ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar tu opinión? No, dije. Pero gracias por preguntar. Mi último día fue un viernes. Algunos de mis coordinadores regionales vinieron a despedirse. Había lágrimas. Había abrazos. Había promesas de mantenernos en contacto. No va a ser lo mismo sin ti, dijo una de ellas. Van a estar bien, dije. Ustedes saben cómo funciona el sistema. Solo necesitan que alguien confíe en ustedes. Cuando salí del edificio esa tarde, no miré atrás. Empecé mi nuevo trabajo 2 semanas después. El primer día fue abrumador. Nuevo equipo. Nuevos procesos. Nuevos desafíos. Pero también algo más. Respeto. Desde el primer minuto. El CEO me presentó en una reunión general. Esta es nuestra nueva vicepresidenta de operaciones de inventario. Ella va a llevar nuestro sistema al siguiente nivel. Tiene mi confianza completa. Y espero que tenga la de ustedes también. La gente aplaudió. Y yo supe que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, me enteré de que mi antigua empresa había tenido problemas serios con su inventario. Sin mí, el sistema que había construido empezó a fallar. Había discrepancias. Errores. Confusión. Contrataron a alguien nuevo. No duró ni 2 meses. Mi antiguo director general me escribió un mensaje. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Pero quería que supieras que ahora entendemos completamente lo que hacías. Y cuánto te necesitábamos. Cometimos un error. Un error enorme. Te deseo lo mejor en tu nuevo puesto. No respondí. Porque no había nada que decir. Algunas cosas no se pueden reparar con disculpas. Hoy, 2 años después, lideró un equipo de 50 personas. Supervisamos el inventario de 40 tiendas. Y estamos expandiéndonos. Mi sistema funciona. Mis reportes son exactos. Y nadie cuestiona mi trabajo. Porque aquí, en esta empresa, me ganó el respeto desde el principio. No tuve que demostrarlo después de ser destruida públicamente. A veces pienso en ese martes en la sala de juntas. En la cara de Ricardo cuando me acusó. En el silencio de la gente que debería haberme defendido. Y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera tenido esas auditorías. Si no hubiera guardado esos correos. Si no hubiera sabido defender mi trabajo con evidencia irrefutable. Probablemente me habrían despedido. Probablemente mi carrera habría terminado. Pero no fue así. Porque yo sabía mi valor. Y tenía la evidencia para probarlo. Esa es la lección que me llevo. No basta con hacer bien tu trabajo. Tienes que documentarlo. Tienes que protegerte. Porque en el mundo corporativo, la verdad no siempre es suficiente. Necesitas pruebas. Y yo las tenía. Por eso hoy estoy aquí. En un mejor lugar. Con mejor salario. Con más respeto. Y Ricardo, donde sea que esté, probablemente sigue sin entender que hizo mal. Pero yo sí lo sé. Cruzó a la persona equivocada. Y pagó el precio. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.